Gracias por tus cuidados, gracias por el descanso en la noche y gracias por esta nueva oportunidad que nos das de vernos, de conectarnos y de usar esta metodología en este tiempo, Señor. Gracias por los hermanos que están poniendo todo de su parte para buscar este tiempo de encuentro entre los cristianos y también para buscar tu rostro en oración y abrir tu palabra, deseando de que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Así que pedimos, Señor, que en esta mañana nos ayudes a entender tu palabra y también a ponerla por obra en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Bendice a la familia Peniel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada, para los que no han estado la semana pasada, estamos teniendo tres domingos para hablar acerca de la oración. Y este es el segundo domingo. Y la semana pasada hablamos acerca de la oración, acerca de por qué Dios a veces no responde nuestras oraciones. Y solamente para repasar rápidamente, Dios no responde las oraciones porque a veces no oramos. Explicamos esto muy bien. También dijimos que Dios a veces no responde peticiones, a veces a Él son con motivos muy egoístas. También explicamos esto. Y también dijimos que Dios nos responde las oraciones, especialmente aquel hombre que tiene doble ánimo. También explicamos. Hoy me gustaría que veamos dos puntos más importantes que tienen que ver acerca de la oración, pero muy explícitamente, por qué Dios nos responde las oraciones. Y una de ellas tiene que ver con que a veces oramos de una forma contraria a la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, esto impide las respuestas a nuestras oraciones. Me gustaría explicarlo y detallarlo para que así ustedes puedan, así todos podamos comprender bien. Bueno, sencillamente es esto. No podemos orar con propósitos que van en contra de la voluntad de Dios. Esto se entiende perfectamente bien. La Biblia nos muestra que nuestro corazón o nuestros corazones deben ser como el corazón del Señor Jesús. ¿En qué sentido? Bueno, en un sentido espectacular, especial, que dice que cuando Él oró en el jardín del Getsemaní, Él oró de esta manera: sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese sentido, debemos tener el corazón de Jesús, de orar de esa manera, pidiéndole a Dios que no sea nuestra voluntad, sino sea su voluntad. Ahora, cuando nosotros miramos el ministerio del Señor Jesús, Él en todo sentido fue alguien quien buscó la voluntad de Dios antes de hacer su propia voluntad. Si ustedes recuerdan, aquellos que han leído el Evangelio de Juan, especialmente en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahí está, de nuevo esta expresión, que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 5:30 también dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. De nuevo vuelve a aparecer esta expresión. Y también Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo el ministerio de Jesús fue de esta manera, buscando de hacer la voluntad de Dios
y no la voluntad de él, aún siendo el Hijo de Dios. Ahora, nuestras oraciones deben darle gloria a Dios. Si ustedes recuerdan un pasaje muy conocido en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, Juan dice ahí, dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué interesante. Si pedimos algo acerca de su voluntad, Él nos oye. ¿Saben una cosa? El Antiguo Testamento nos habla del pueblo de Israel. Ustedes saben cómo fue el pueblo de Israel para con Dios. Y especialmente el pasaje de Números, capítulo 11, nos muestra a un pueblo que insistió con algo que Dios no quería para ellos. Entonces le estoy tratando de decir que a veces el pueblo de Dios insistió, insiste, hoy podría insistir el pueblo de Dios en algo que el Señor claramente no quiere para nosotros como iglesia. No quiere Dios que a veces tengamos algunas cosas, pero a veces, como el pueblo del pasado o como el pueblo de hoy, a veces el pueblo no quiere aceptar un no de parte de Dios como respuesta. ¿Qué pasa en ese caso? ¿O qué podría suceder en ese caso? Bueno, Dios a veces contestará las oraciones, pero Él lo hace para enseñarnos o para disciplinarnos en algunas cosas. Quiero que abran su Biblia, especialmente en el Salmo 106, versículo 15. Salmo 106, versículo 15. Fíjense lo que dice el salmista. Él les concedió lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Él les concedió lo que pidieron, el pueblo, mas Dios envió mortandad sobre ellos. Ahí el salmista está haciendo referencia al pasaje de Números, capítulo 11, que si son tan amables, por favor, búsquenlo. Voy a leerlo en Reina Valera 60, porque es interesante mirar esta historia para poder pensar que a veces el pueblo puede pedir muchas cosas a Dios, pero a lo mejor Dios no está de acuerdo con lo que está pidiendo. Y sin embargo, a veces el pueblo insiste y Dios es capaz de darnos, pero lo hace con motivo para disciplinarnos o para disciplinar la vida de su pueblo. Si ya están en el número 11, ustedes recordarán que una multitud entre los israelitas comenzó a desear comida que no fuera el maná, que Dios le proporcionaba de manera milagrosamente cada día. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, el populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis allá en Egipto? En el versículo 10 del capítulo 11, nos dice que Dios se enojó mucho con las quejas y con los llorisqueos constantes del pueblo de Israel. Finalmente, el Señor le habla a Moisés en el versículo 18
al versículo 20. Y miren lo que le dice. Número 11, del 18 al 20. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahora, pero observa los 2 versículos que vienen después, especialmente el 19 y el 20, porque ahí está la respuesta a la oración, y es una respuesta para mí de juicio sobre el pueblo de Israel. Dice así, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días. Ahora, en número 11, del versículo 19 al 20, ahí tenemos esta expresión. Ahora, ¿qué pasó? Dios había mandado un viento desde el mar que trajo codornices, y cuando empezaron a comer la codorniz, el Señor lo golpeó con una severa plaga. Fíjense en el versículo 33. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Cuando empezaron a comer codorniz, el Señor lo golpeó con una plaga severa, y estos murieron. En síntesis, a veces Dios contestará nuestras oraciones, pero no es por nuestro bien. Así que nosotros debemos tener cuidado. ¿Se entiende? La segunda cosa que me gustaría compartir es, dijimos recién, que Dios no contesta las oraciones a veces de sus hijos porque van o son contrarias a la voluntad de Él. Esto sencillamente es así. No podemos pedirle a Dios algo que Él no quiere para nuestra vida. No podemos pedirle a Dios algo que Él no quiere para su iglesia. En segundo lugar, ¿por qué Dios no contesta las oraciones que a veces nosotros le hacemos a Él? Bueno, otro motivo tiene que ver con los comportamientos pecaminosos. Esos comportamientos pecaminosos obstruyen la respuesta a la oración. Quiero que abran ahora su Biblia en Primera de Pedro 3, versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Hay algo muy interesante. Si estás en Santiago, ya te falta poco para llegar a Pedro. Primera de Pedro 3, versículo 10 al 12 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Deberíamos prestar mucha atención a esta expresión,
que dice que Dios está en contra de lo que hacen el mal. No es el único pasaje. El Salmo 66, 18, dice el salmista: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué entiendo yo por esto? Bueno, en otras palabras, el pecado o los pecados que hay en nuestra propia vida disgustan a Dios y es un obstáculo para que Él responda a nuestras oraciones. Una cita bíblica más. El apóstol Juan nos recuerda la necesidad de tener una conciencia, ¿no es cierto?, clara ante Dios cuando oramos, porque Él dice allí en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora bien, esta es una enseñanza que no debe ser mal entendida. ¿Por qué le digo esto? Porque no necesitamos estar completamente libres de pecados antes de que se pueda esperar que Dios responda a nuestras oraciones. Si Dios solo contestara las oraciones de las personas sin pecado, entonces nadie en toda la Biblia, excepto Jesús, habría tenido respuesta a sus oraciones. Pero, sin embargo, no debemos descuidar el énfasis bíblico en la santidad personal en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oración y la santidad, o la santidad y la oración, van juntas. Santiago 5:16 dice así: por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho. Hermanos, hay mucha gracia en la vida cristiana, pero el crecimiento en la santidad personal es también un camino hacia más bendición o hacia una bendición mucho mejor. Y eso también es cierto con respecto a la oración. Ahora, quiero mostrarle 3 cosas muy importantes. ¿Por qué a veces el pecado impide que nuestras oraciones sean escuchadas? Número 1, cuando pecamos contra otro maltratándonos. He buscado esta palabra maltratar. ¿Sabe cómo la define el diccionario común? Sencillamente tratar mal de palabras. Ahora, cuando uno maltrata a otras personas, Dios puede retener las respuestas a nuestras oraciones. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Reina Valera 60. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Nueva Versión Internacional dice: así nada estorbará las oraciones de ustedes. La verdad que yo lo entiendo así. No sé cómo lo entenderán ustedes, pero yo lo entiendo a este pasaje de esta manera. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, las oraciones tienen estorbo. ¿Por qué? Bueno, porque una relación viva con Dios depende de una buena relación con los demás. Jesús dijo: si usted tiene un problema con un creyente, primero debe solucionarlo antes de adorarlo. Mateo 5, 23, 24.
Ahora, este principio es importante también en las relaciones familiares. Si los hombres se aprovechan de su posición para maltratar a sus esposas, sufrirá su relación con Dios. Entonces, yo creo que por más que ore, Dios no le escucha, al menos que cambie su actitud. Otro motivo es la falta de perdón. Estoy hablando por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Bueno, probablemente no lo haga porque hay falta de perdón. Quiero explicar un poquito esto. Mateo 6, del 12 al 15 dice así, Reina Valera 60, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando no perdonamos a los demás, esto disgusta a Dios. Y cuando eso sucede, Dios declara o Dios se distancia de nosotros hasta que perdonemos a los demás. Ahora, Jesús nos pone en alerta en cuanto al perdón. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos perdonará. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué? Porque cuando no perdonamos a otros, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores necesitados del perdón de Dios. Porque el perdón de Dios no es el resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otros, sino que está basado en nuestro entendimiento del significado del perdón. Es fácil pedir perdón a Dios, pero es difícil darlo a otros. Cuando pedimos a Dios que nos perdone, deberíamos preguntarnos, ¿he perdonado a las personas que me han herido o me han agredido? Interesante. Pensemos que a veces nuestras oraciones no tienen respuesta cuando le elevamos a Dios porque algunos todavía no lo hemos perdonado. Finalmente, vivir conforme al mundo puede hacer que Dios retenga la respuesta a nuestras oraciones. ¿Qué significa esto? Bueno, Santiago capítulo 4, versículo 3 al 4 lo aclara un poquito mejor, pero en nuestras palabras podríamos decir que a veces le pedimos cosas a Dios porque encontramos nuestra llenura y gozo en esas cosas. Queremos más cosas para nosotros mismos. Y Él puede negarse sabiamente a responder esas oraciones egoístas. Recién dije finalmente, perdón, pero una cosa más. Otro motivo por el cual a veces Dios quizás no escuche nuestras oraciones porque puede haber una rebelión o una desobediencia. Y esa rebelión y esa desobediencia impide ser bendecido. Todos ustedes recuerdan la vida de Saúl. Él se rebeló al punto de que el Espíritu de Dios se retiró y el Señor ya no respondió sus oraciones. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, 1 Samuel 28:6, la Reina Valera 60 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no lo respondió.
ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Es por eso que finalmente recurrió Saúl a preguntar a la divina. Ahí está en el versículo 7. ¿Qué estaba pasando? Bueno, Saúl se sintió abrumado cuando vio al ejército filisteo. Y él, al ver que Dios no le contestaba, acudió a la divina. Nosotros deberíamos permitir que las dificultades que tenemos o los obstáculos de la vida, esos obstáculos deben empujarnos a la dirección a Dios y que lo haga depender de Él. Como nosotros vemos la historia de Saúl, volvemos a cuando Saúl vio a otra cosa o a otra persona que no sea a Dios, cometió un desastre en su vida. Si nosotros tratamos de aplicar eso a nuestros días, lo que estoy tratando de decir es que permita que estas situaciones, permita que estas dificultades, estos obstáculos que a veces aparecen en nuestra vida, traten de empujarlo a la dirección de Dios y lo hagan depender de Él. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en otra cosa o en otra persona, ahí sí que viene el desastre. Dios había prohibido a Saúl o estrictamente a los israelitas que tuvieran que ver con algo como que se llama la magia negra, la brujería, la hechicería, los medium, los espiritistas o cualquier consulta a los muertos. Deuteronomio 18, del 9 al 14, habla eso. En realidad, se mataba a los hechiceros en el Antiguo Testamento, según Éxodo 22, 18. Entonces podríamos decir que los que practican el ocultismo tienen a Satanás y a los demonios como fuente de información. Y en ese caso, Dios no les revela su voluntad a ellos. Decía recién que el pasaje que acabamos de leer de Saúl, de 1 Samuel 28, versículo 6, que dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Ustedes recuerdan que Samuel usaba un éfod de lino. Y un éfod era un chaleco largo, sin mangas, hecho con lino puro que usaban los sacerdotes. El éfod del sumo sacerdote tenía un significado especial. Estaba bordado con una variedad de colores brillantes. Unido a él estaba el pectoral, una pieza parecida a un babero con hombreras bordados en oro. Había también 12 piedras preciosas unidas al pectoral, las que representaban a las 12 tribus de Israel. Unido al éfod había un saquito que contenía el Urim y el Tumim. Eran dos pequeños objetos que se usaban para determinar la voluntad de Dios en algunos asuntos críticos nacionales. En otro pasaje, especialmente en el capítulo 10, versículo 20 de 1 Samuel, dice que los israelitas eligieron a su primer rey echando suerte o utilizando el Urim y el Tumim. ¿Qué son estas cosas? Bueno, son dos piedras lisas que llevaba el sumo sacerdote. Solamente él estaba autorizado a usar estas piedras cuando a veces echaba toda la situación para que Dios la resuelva. Era algo así como tirar piedras
una forma de suerte, a ver qué es lo que hacemos. Bueno, este no es el sentido de lo que yo quiero usarlo en la oración, pero solamente quería explicar esta palabra que dice acá, que ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta, Dios le contestó a Saúl sus oraciones. Es el tema. ¿Por qué Dios no le contestó a Saúl las oraciones? Bueno, porque había en él rebelión y había desobediencia. Y cuando hay rebelión y desobediencia, no tan solo en los personajes bíblicos del pasado, sino también en los cristianos del día de hoy, yo, la verdad, dudo que Dios conteste sus oraciones. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y prestemos atención, dos cosas muy importantes. Dios quiere contestar las oraciones de sus hijos. Y a veces no la contesta porque vamos en contra de la voluntad de Él. Y también porque a veces hay comportamiento pecaminoso en nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos dé una excelente semana.